Maite Pagazaurtundúa, Unión, Progreso y Democracia, número 2 de la lista, fichada por el partido Magenta hace solo 3 meses. Además de mirar los toros desde la barrera, hay que comprometerse. Pero no es su primera vez en política. Con el PSOE fue diputada en el Parlamento Vasco y concejala. Malditos vosotros los asesinos. Ha combatido el terrorismo desde diferentes asociaciones de víctimas. Ahora vuelve a la primera línea. Con UPyD, su apuesta, la unión. Estaremos en un grupo europeísta y en un grupo desde el que podamos defender la unidad de España. Bien, vamos a continuar con Maite Pagazaurtundúa de UPyD. ¿Preparada está usted, Maite? Muy bien, ponemos de nuevo, por lo tanto, el contador a cero, que comienza a contar a partir de ya. ¿Son necesarios más recortes? En gasto superfluo, en instituciones superfluas, sí. En ¿Moderación salarial? Social, no. Perdón, ¿moderación salarial? Estamos ya muy moderados salarialmente. ¿Concertinas? No. ¿Es Merkel el ejemplo de liderazgo que necesita Europa? Europa no tiene ahora líderes y nos va mal por ello. ¿Tarjeta única sanitaria? Sí. ¿Minijobs? No para sustituir al trabajo a tiempo completo. ¿Debe Europa regular las manifestaciones ciudadanas para mantener el orden público? No más. ¿Una Cataluña dentro de la Unión Europea? Ya está en la Unión Europea dentro de España. ¿Dación en pago para las familias? Sí. ¿Salario mínimo común? No. ¿Limitar el sueldo de los eurodiputados? Sí, en una reestructuración general del gasto del Parlamento Europeo. ¿Imputados en las listas? No. ¿Unión bancaria? Sí. ¿Debe Europa regular los horarios laborales para garantizar la conciliación familiar? Sí. ¿Libre circulación de ciudadanos en materia de empleo? Sin duda. ¿Política exterior común de la Unión Europea? Sin duda. ¿Qué opina de la postura de Europa en el conflicto de Gibraltar? Es bilateral. Tiempo. Bueno, todos tenían las preguntas por anticipado, luego nadie tenía ninguna ventaja. Es importante aclarar este elemento, que el público sepa que ninguno de los aquí presentes tenía ventaja, porque si no hubieran conocido las preguntas, hubieran tenido ventaja, lógicamente, los últimos en responderlas. Pilar del Castillo ha respondido 3 preguntas, Ramón Jáuregui ha contestado 16, Paloma López 13 y Maite Pagazaurtundúa 17 preguntas. Son los 8 minutos que ya habíamos consumido. Es, por lo tanto, el tiempo de los últimos 8 minutos, que serán para Maite Pagazaurtundúa de Unión, Progreso y Democracia. Ponemos de nuevo el contador a cero y en esta ocasión va a ser Montserrat Domínguez quien inicie las preguntas. Pues el tiempo comienza a correr a partir de ya. Le pregunto, candidata Pagazaurtundúa, lo mismo, ¿usted apoyará las cuotas en el Parlamento Europeo para que las mujeres tengan un porcentaje determinado en los consejos de administración de las empresas? A mí me preocupa muchísimo más el tema de la igualdad en aquellos sectores en que la mujer es más vulnerable. Por arriba hay que romper techos de cristal, pero yo no sé si la mejor manera son las cuotas. Tendremos que estudiarlo. O sea, que no tiene una posición clara al respecto. No, todavía no. Déjeme que le pregunte, porque no tengo claro si UPyD, obviamente, quienes van a poder proponer a su candidato a presidir la comisión, que es la gran novedad en estas elecciones al Parlamento Europeo, tienen a su candidato, al señor Juncker y al señor Schulz. ¿A quién va a apoyar UPyD? Dependerá. ¿De qué? Vamos a ver. Dependerá del programa, dependerá de lo que se negocie. Pero en todo caso. Dependerá de lo que les den, si les dan su apoyo. No, no es eso. Se lo digo porque, hombre, el programa esta es bastante transparente. Lo que UPyD, propone por un lado los socialistas y por otro lado los UPyD en conservadores. principio no está a favor del bipartidismo en la Unión Europea, porque terminan repartiéndoselo todos los dos grandes partidos. Lo que UPyD apoyará o se abstendrá tendrá que ver con que sea un candidato realmente europeísta y que fusione lo mejor de lo que puede aportar los principios de la justicia social y también lo mejor del liberalismo político. Déjeme que le pregunte, porque el Parlamento Europeo se ha pronunciado también, aunque sin voto y sin resolución, sobre un tema que parece que se va a reactivar en cuanto acabe la campaña, que es la ley del aborto que propugna este Gobierno y concretamente el ministro de Justicia. Si usted es elegida parlamentaria, europarlamentaria, tal y como dicen las encuestas, ¿promoverá que en Europa, más allá de la votación que ha habido, haya una resolución y que no sean los Estados, sino Europa quien decida y legisle sobre la salud sexual de las mujeres? Bueno, lo estudiaremos. En UPyD lo que existe es una capacidad absoluta de libertad de voto. Por tanto, es un asunto muy delicado y tendremos que ver todos sus aspectos. Es posible que lo apoyemos. Pero quiere decir que apoyarían que la Unión Europea marcara cuál es la política que tienen que seguir los países, entre otras cosas para evitar que lo que una mujer haga en un lugar de la Unión Europea sea delito en otra y, por tanto, haya una circulación de mujeres buscando un lugar donde poder interrumpir su embarazo con garantía. Creemos que en ningún caso la mujer tiene que ser sometida a un elemento de justicia, de delito.
y la armonización desde el punto de vista general tendremos que verla porque es una cuestión muy, muy delicada. Eduardo Inda. Señora Pagaza, ¿quién es el comisario europeo de competencia? El de la competencia, Joaquín Almunia. ¿Usted en qué va a viajar si sale elegida? Que yo creo que va a salir elegida y espero que salga elegida. ¿En turista o en business? Supongo que en turista, porque Sosa Wagner viaja en turista. Supongo que iremos juntos. Otra pregunta. ¿Usted hubiera incumplido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha permitido poner en libertad a 70 multiasesinos etarras y conocidos y peligrosísimos violadores? Lo que no hubiera hecho es posibilitar esa sentencia. ¿Qué debe hacer? ¿Y qué hubiera hecho? Pues trabajar para que el representante español en ese tribunal no hiciera el trabajo que hizo. Y trabajar en el lobby necesario para que se enterasen de qué significaba para España esa sentencia terrible. ¿Y qué debe hacer la Unión Europea si el 9 de noviembre Artur Mas saca las urnas a la calle y celebra el referéndum? Aplicar la ley. Y eso... Aplicar la ley, y si es un delito, aplicar la ley. ¿Y usted sacaría a la Guardia Civil, llevaría a la Guardia Civil al Ejército a quitar las urnas o qué haría? Vamos a ver, si estamos ante una patología social y política tan grave, hay que aplicar medicamentos. A veces tienen efectos secundarios. Habrá que intentar que eso no ocurra. Pero si hay delito, la ley ha de aplicarse, porque si no, deja de existir el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. ¿Usted qué cree? ¿Que va a haber más recortes impuestos desde Berlín en los próximos meses, años? Es muy posible porque si el déficit tiene que seguir reduciéndose, yo creo que se ha hablado ya de la posibilidad de subir el IVA, que sería terrible, sobre todo en las cuestiones fundamentales, porque los bienes más básicos, y teniendo en cuenta cómo está la situación en este país de paro y de precariedad, sería terrible. Creo que sí los va a haber. ¿Por qué los europeos pagamos un 21, 22, 23% de IVA y los estadounidenses un 6, un 7% de media? Tienen un sistema distinto, desde todos los puntos de vista. No son totalmente equiparables nuestras economías ni nuestras sociedades. Pero es el triple. Sí, efectivamente. También nosotros tenemos una seguridad social que ellos no tienen. No son sistemas totalmente ¿Usted es partidaria compatibles. de bajar los impuestos, que desde Bruselas, desde Europa, se abogue por bajar los impuestos para fomentar el crecimiento? Yo lo que creo es que lo que no nos tenemos que hacer entre nosotros es dumping ni competencia desleal, porque si no, estamos tirando todas las posibilidades de hacer una economía con un crecimiento realmente sostenible y que no nos lleve a la precarización más absoluta. Esto nos llevaría muy mal. Cristina. Me ha quedado alguna duda con las preguntas de Eduardo. ¿Usted cree que el Gobierno podría haber evitado entonces la derogación de la doctrina Parot? Vamos a ver, los tribunales pueden tener motivos a favor o motivos en contra. La interpretación jurídica es muchas veces muy sofisticada, pero López Guerra estuvo allí y estaba allí precisamente para favorecer la abolición de la doctrina Parot. ¿Cuánto cuesta su campaña electoral? ¿Usted lo sabe? Sí, es la más barata de todos los partidos que están aquí representados hoy. 1.900.000 euros, IVA incluido, IVA del 21%. ¿Y el dinero lo han conseguido? ¿Cómo? Se ha pedido un crédito que se pagará en el plazo oportuno. En alguna ocasión, al hilo de lo que le preguntaba Eduardo, se ha comparado, incluso, por ejemplo, desde el PP, la situación que viven los no nacionalistas en Cataluña con las que vivieron los no nacionalistas en el País Vasco. ¿A usted le parece comparable esta situación? Sí, en parte. Hay un proceso de control social, de espiral del silencio, de que los que no son marcados como ellos dicen, son como extranjeros, son como enemigos, son silenciados, son ninguneados. Hay elementos de patología social clara en esto. ¿Qué les diría a los que, como PP y PSOE, dicen que un partido pequeño no conseguirá nada en Europa? Bueno, depende de la habilidad. David pudo contra Goliat. Ser pequeño no significa que no se pueda ser influyente en lo estratégico. Nosotros apostamos por lo estratégico y por dar batallas. No dejamos ni una sin dar. Montserrat. Sí, yo quería saber qué es lo que le ha llevado a dar el salto. Dijo que no se puede ver los toros desde la barrera, que a veces hay que saltar. ¿Usted es consciente que el Parlamento Europeo, a pesar de todos los beneficios que tiene para los europarlamentarios, está muy desprestigiado entre la opinión pública? ¿Por qué? Tengo un compromiso personal en temas de libertades fundamentales, pero si no cambiamos el liderazgo, si no cambiamos las instituciones, no vamos a poder solucionar ni los temas de libertades públicas, ni hacer frente a los fanáticos, ni arreglar los problemas sociales. La situación está muy complicada, es casi una tormenta perfecta y tenemos que comprometernos, creo que casi todos.
Todos los que podamos, algo tenemos que aportar. Y yo he considerado que tenía que hacerlo. ¿Van ustedes a inscribirse al Grupo Liberal en la Cámara? Lo han intentado, han hablado ya, porque si se quedan como no adscritos, como es el caso del eurodiputado Sosa Wagner hasta ahora, tienen muy poca capacidad de influencia. ¿Usted es consciente? Bueno, lo veremos. No le puedo ha contestado asegurar muchas cosas, lo veremos, lo estudiaremos. Bueno, lo cierto es que tenemos que estudiarlo. Veremos qué posibilidades tenemos. Bueno, con esa promesa de estudiarlo lo dejamos porque el tiempo se acaba de cumplir en este mismo momento y nos vamos a ir con la última candidata, Maite Pagazaurtundúa, de Unión, Progreso y Democracia. Un minuto también, que empieza a contar ya. Bueno, tienen muchísimos días para pensar. Yo les voy a dar 3 datos para que reflexionen. El Foro Económico Mundial ha elaborado indicadores de competitividad de las economías. En malversación de dinero público estamos al nivel de Bolivia, Namibia, Etiopía y Ecuador. En independencia del Poder Judicial, al mismo nivel que Italia, Irán o Zambia. En transparencia de gobierno entre Kenia y Zimbabue. Y en innovación, junto a Pakistán, Eslovenia y Guatemala. Lo que les quiero decir es, si consideran que durante todos estos años en los que se creó la burbuja y después han estado bien gobernados, que los líderes son suficientes, voten a los de siempre. Si quieren un partido europeísta, un partido que no deja ninguna batalla sin librar, si consideran que hay que luchar contra los egoísmos nacionalistas en España y en Europa, si creen que no es aceptable la impunidad, en ningún caso, tampoco en los casos de terrorismo, Tiempo. si creen, Tiempo, lo siento mucho. pueden votar. Maite